Bien, sería mucho más interesante quedarse todo el día hablando de celebraciones, pero bueno, hay que volver a la realidad y la realidad económica tiene que ver necesariamente con algo que ha marcado el humor económico de estos días y es el dólar. Lo tengo a Federico Machado, economista, con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, no sé si preferiría invitarte para otras cosas, pero bueno, tenemos que hablar de... A tomar caña con ruda me pueden invitar. Para eso sería mucho más interesante, para compartirlo y celebrar. Te consulto en realidad la primera pregunta, Fede, tiene que ver con ¿por qué está subiendo el dólar? Bueno, hay varios factores, viene subiendo ya hace rato. Claro. Ayer se dio una suba muy fuerte, el día de ayer, pero ya viene subiendo por lo menos desde mitad de junio, por varios factores. El primero y principal quizá es que terminó la cosecha gruesa, ¿no? Que terminó a fin de junio, lo cual implica menos oferta de dólares. Y además hay varios factores por el lado de la demanda. Por un lado hay turismo por vacaciones de invierno, con un dólar barato la gente sale mucho afuera. Por otro lado, hay demanda de gas por el invierno, ¿no? La gente consume más gas, entonces la balanza energética se te achica el superávit o tenés que demandar gas de afuera. En tercer lugar, estamos en un proceso electoral que está comenzando y habitualmente en Argentina, siempre todos los años electorales, todos los agentes tienden a dolarizar un poco más sus carteras para estar cubiertos ante el evento electoral. Entonces, esos son los factores que decían, bueno, en julio es probable que suba un poco el dólar, a eso se suman errores propios del gobierno. Por un lado, el descalabro que han hecho con las tasas de interés, eliminando un instrumento del Banco Central que era importante, que eran las LEFI. Eso generó que haya mucho ruido en el mercado de pesos y bueno, muchos de esos pesos se fueron al dólar. Y por otro lado, que estuvo vendiendo dólar futuro muy fuertemente y ayer se corrió de esa venta, ¿no? Entonces el Banco Central venía conteniendo, vendiendo dólar futuro. Como no lo pudo contener más, se corre y por eso el salto tan grande de ayer, que fue casi un 5% en un solo día. Ahora, de acuerdo a lo que decís, es probable que, superadas las vacaciones de invierno, superado la época de frío y necesidad del gas, ¿el dólar puede comenzar a bajar un poco o mantenerse y no pasarse de esta especie de marco de flotación que se le ha dado desde el gobierno cuando se anunció justamente la nueva manera de medir el dólar? Hay que tener en cuenta que con el cierre de ayer ya el dólar está solamente a un 6% de la banda superior, ¿no? Recordemos que el gobierno puso dos bandas que arrancaban en 1000, la inferior, y en 1400 la superior, y que se iban ampliando, ¿no? Hoy la superior está en 1450. Al dólar, para llegar a esos 1450, le queda solo un 6%. O sea que más de un 6%, si sube más de un 6%, el Banco Central tiene que salir a vender los dólares del FMI. Lo cual para el gobierno sería muy malo, pero uno no esperaría que eso se vaya a romper, mucho menos antes de las elecciones. Entonces yo creo que ya más de ese valor no va a subir, con lo cual me parece que no es probable una suba muy fuerte de acá en adelante, como dije, teniendo en cuenta que ya subió un 25% durante el último mes y medio, ¿no? Muy. Ahora, es interesante lo que decís porque si le marcamos certidumbres al empresario, al pequeño, mediano empresario, ni hablar porque es el que traslada habitual e históricamente a precios, Así es. Es justamente porque no sabe qué va a pasar. Entonces siempre él, por las dudas, estaba metido en el precio. ¿Vos crees que esta especie de certidumbre que tendría no llevaría el dólar a precios o finalmente, por una cuestión casi te diría de costumbre, en algún punto en los próximos días podemos comenzar a ver alguna suba de precios vinculadas al dólar? Yo creo que lo van a intentar subir los precios. El tema es cuál es la estrategia del gobierno. Si suben los precios, como no hay consumo, no van a poder vender. Entonces esa suba de precios o se va a tener que retractar o el que sube los precios le va a ir peor que el que no los sube, ¿no? Ayer estábamos ya viendo anuncios de que las automotrices van a subir un 9% a partir de esta suba del dólar. Entonces ya hay sectores que dicen, che, bueno, no, me tengo que acomodar. Ahora es donde se pone en prueba realmente si la visión monetarista del gobierno funciona o no. Si esos aumentos de precios no se convalidan porque no hay más pesos, ¿no? No debería entonces convalidarse ese aumento de precios, los precios deberían retrotraerse o los que suban precios deberían sufrir más que los que no suban. Si todos logran aumentar sus precios y la inflación vuelve a picar en punta, entonces evidentemente la estrategia del gobierno para bajar la inflación está dejando de funcionar. A ver, uno de los caballitos de batalla, sin duda alguna, fue el tema del dólar para el gobierno. La otra es, ni que hablar, el déficit fiscal y también el tema puntualmente de la inflación. Si se trasladara a precios, de alguna manera, uno de los ítems importantes del gobierno estaría viendo, no digo temblar, porque la verdad que no hay que dudar en esto, han bajado ostensiblemente los dígitos de la inflación, pero uno cada vez que
comienza una nueva era en términos de gobierno, uno se va poniendo metas. O sea, no me imagino y quisiera no tener que imaginarnos nunca más 25% en un periodo medido. Pero tampoco es un buen síntoma si la inflación comienza a desacelerarse menos, ¿no? No, totalmente. Yo creo que es el gran activo del gobierno. Me parece que en ese sentido el gobierno se lo compara mucho con el gobierno de Macri. Me parece que al día de hoy tiene una ventaja muy importante, que es que Macri dijo que venía a bajar la inflación y la terminó aumentando, ¿no? Cristina se fue con una inflación del 25% y Macri con una inflación del 50%. Hasta ahora el gobierno de Milei ha tenido éxito en bajar la inflación. Uno puede decir, bueno, ¿a costa de qué? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Pero ellos tenían un mandato claro, que era bajar la inflación, lo vienen cumpliendo. Yo creo que efectivamente ese es el gran activo político que el gobierno va a intentar cuidar y va a intentar mantener. Ahora, de acá a las elecciones dentro de un mes, dentro de 2 meses, y bueno, no vas a tener una inflación del 80% para que se diluya completamente ese éxito, ¿no? Me parece que hoy lo tienen ese activo político, después hacia adelante yo creo que tiene que continuar bajando para que ese rédito siga generándole beneficios políticos. Te consulto a propósito de otros ítems que hay dentro del panorama político. Vos decías, bueno, no hay consumo, mucho menos lo habrá si suben los precios claramente, pero no hay consumo, además de por una cuestión de precios, por una cuestión de salarios. Y porque hay una pérdida importante del salario en la Argentina de un tiempo a esta parte. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Hay distintos sectores. Si uno se pone a mirar sector por sector, los trabajadores privados en general han recuperado el nivel de noviembre de 2023, o están ahí peleando por recuperarlo. Los trabajadores públicos, sobre todo del Estado Nacional, y los jubilados, perdieron fuertemente contra esos valores, ¿no? Salvo los jubilados, los jubilados de la mínima perdieron porque el bono sigue congelado, el resto de los jubilados más o menos está empatado. Y los trabajadores públicos nacionales perdieron mucho. Ahora, ¿el problema cuál es? Que ese nivel de noviembre de 2023 no era bueno. Era un nivel de noviembre de 2023 que es mucho menor al salario que había en 2022, que es mucho menor al salario que había en 2017, que es mucho menor al salario que había en 2015. Es decir, históricamente son niveles bajos con los que se compara el gobierno, porque partió de una situación muy mala, ¿sí? No es que el gobierno partió de una situación bárbara y se está comparando con el mejor momento de Argentina. Se compara con un momento muy malo, muchos de los trabajadores han recuperado ese nivel, pero la gente siente que no le alcanza, porque sigue siendo uno de los peores niveles de los últimos 15 años. Ahora, hablamos de salario, pero para poder tener un salario hay que tener empleo, y otra de las bajas importantes, sobre todo en la industria, es la pérdida de empleos. Es así, sí. Parte de esto tiene que ver con el plan del gobierno, que es reestructurar la matriz productiva de Argentina. El gobierno dice, vamos a enfocarnos en lo que somos competitivos y no nos enfoquemos en proteger sectores que no son competitivos. Entonces, ahí está implícitamente que los empleos, por ejemplo, en el sector textil, en el sector de la electrónica, en el sector de la maquinaria, podrían verse resentidos. El problema es cuánto de los sectores competitivos te pueden absorber desempleo y qué tan móvil es el trabajo, porque una persona estuvo trabajando en un textil durante los últimos 20 años, no sé si mañana se va a convertir en un petrolero. No funciona de esa manera tan ideal la economía real. Fede, te invito a que veamos lo que decía justamente el presidente de la Unión Industrial Argentina con respecto al tema del empleo. Sí, vemos que mes a mes hay una pérdida de 1.000 puestos de trabajo promedio, 1.500 en la industria. Eso viene desde marzo en adelante. Por supuesto que la importación impacta, pero estamos más preocupados por la actividad, ¿no? Porque también hemos vivido en otros momentos de apertura de la Argentina y en general, bueno, por supuesto que afecta y en muchos sectores que realmente uno pierde ventas, pero hoy por hoy estamos más preocupados por la actividad porque en algunos casos es caída importante, que son materiales de construcción, está en torno al 30%, textil, calzado lo mismo, entonces son valores muy importantes que si bien la importación influye, hoy te diría que el foco es la actividad. Bueno, suena interesante el planteo teniendo en cuenta que hace una comparación, me imagino, con el momento menemista, si se quiere, donde hemos abierto realmente de manera importante la importación, pero acá Rapalini dice algo que es como para prestarle atención, es decir, más allá de que se abrió el juego para que se puedan bajar algunos precios, el tema es que la actividad no repunta. Bueno, hay un factor muy importante que quizá no se habla tanto en los medios, pero que es un factor de la política económica crucial, que es la tasa de interés. Sobre todo, hoy hablamos de las pymes,
sobre todo las pymes, dependen mucho de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque en el día a día tienen que descontar cheques, trabajan con un descubierto en la cuenta corriente, todo el tiempo están cubriendo falta de liquidez y van pagando tasa de interés. Si la tasa de interés, como es ahora, es muy alta en términos reales, estamos con tasas de más del 20% en términos reales, lo que le pasa es que las pymes no pueden cubrir ese nivel de tasa de interés y eso te resiente mucho la actividad. Ni hablar de sacar un crédito para expandir tu capacidad productiva o para lo que sea. Hoy estamos hablando directamente de que es difícil cubrir el capital de trabajo, ¿no? Y poder pagar los sueldos, descontando un cheque o lo que sea. Me parece que ese es uno de los factores que el gobierno decidió definitivamente que la tasa suba todo lo que tenga que subir y que eso es problemático porque afecta directamente a las pymes, a la producción y por ende, como decía el presidente de la UIA, al empleo. A corto, mediano y largo plazo, ¿cómo ves la película? Bueno, a corto plazo me parece hubo un ajuste muy importante del dólar. Lo fundamental es ver si se traslada a precios o no. Si no se traslada a precios, creo que es mejor para el gobierno, porque la economía es un poco más competitiva, las importaciones van a ser un poco más caras, el salir afuera no va a estar tan regalado y las exportaciones van a mejorar. Si se traslada a precios, va a ser negativo porque va a empezar a poner en duda el esquema de bandas cambiarias del que hablábamos. Eso es a corto plazo. Después, a mediano plazo, me parece que el gran problema es esta cuestión de la reestructuración productiva. ¿Cuánto de los sectores que se ven afectados por las importaciones y por la menor actividad pueden absorber los sectores que por mayores exportaciones o por mayor inversión extranjera van a estar creciendo? Y bueno, creo que ahí va a jugar mucho el factor social y si la pobreza sigue bajando o no, como bajó desde el peor momento de este gobierno hasta ahora, va a depender un poco de cómo se solucione ese problema. Fede, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido. No, gracias a Cuando usted, quieras, estás invitado para seguir entendiendo un poco más de economía. Excelente. Gracias.